Bueno, mi nombre es Jaime Andrés Paredes Dueñas, tengo 21 años y sí, en Quito yo estudié en una institución privada, en el Colegio Americano de Quito y sí he sufrido o he visto agresión psicológica por parte de un profesor. En varios casos, no solo con un profesor, sino con algunos, en general no muchos, pero sí algunos y bueno, eh, he visto varios niveles, como hay desde el insulto cuando un profesor se mete con un alumno y le hace sentir mal, cuando hay o sea, cuando le saca en cara por alguna, yo qué sé, por alguna cosa, sea por raza, por salud, incluso por identidad de género, lo que sea, o identidad sexual. He visto varias veces que un profesor se diga cosas y muchas veces puede ser no necesariamente a propósito, que no era su intención como herir al alumno como tal, pero la actitud que tiene el profesor o sea, puede resultar hiriente hacia el alumno, hacia cierta persona por cierta cosa que dijo, como dije antes, o sea, por ejemplo, muchas veces han habido casos de que un profesor se burla yo qué sé, o dice un comentario que es un poco pasado en cuanto a religión, o en cuanto a género, en cuanto a raza, en cuanto a nacionalidad, o cosas así, que no se da cuenta de que podría afectar a una persona, a sus alumnos, muchas veces porque no conocen la realidad de sus alumnos o cuál es su situación en general. Pero sí, de ahí, en un caso específico, me acuerdo de una profesora que sí, o sea, esta profesora era muy abusiva en el sentido de que ella o sea, no tenía, no es que respetaba a los alumnos, o sea, la profesora gritaba con los alumnos, teníamos 15 años, entonces tampoco era o sea, no es una edad en la que estás consciente o no te pones al mismo nivel del profesor, sino que como alumno estás acostumbrado a que el profesor es superior y que tú tienes que acatar lo que sea que él diga. Y claro, lo que pasaba aquí era que, por ejemplo, si es que no había una alumna, había una chica, por ejemplo, de mi clase que nunca hacía los deberes o nunca leía lo que sea y la profesora de verdad le gritaba y le hacía sentir mal o sea, no solo le reprimía por ser irresponsable, que sí, con toda la razón puede decirle, no, oye, no está haciendo tus trabajos o lo que sea, y encima más era porque ella tenía una situación en su familia muy difícil y no lograba concentrarse o estaba distraída en ese momento y esta profesora, en cambio, le atacaba contra ella diciéndole que ella era el problema, que ella era, o sea, le insultó varias veces, le había dicho o luego durante clase, por ejemplo, decía que no haga ciertas cosas porque, o sea, por ejemplo, pedía hacer un trabajo y decía, bueno, pero tú no lo hagas porque no eres capaz. Y de cierta manera estaba diciendo que ese alumno no era lo suficientemente inteligente o no tenía las capacidades o no era una persona normal y le hacía sentir como tal, como para hacer las actividades que el resto de alumnos hacíamos. He sufrido yo contra mí mismo, la misma profesora, incluso en algún punto me acuerdo que esta profesora no solo era agresión psicológica en el sentido de agresión verbal o lo que sea, sino la actitud que tenía. O sea, tenía una actitud muy condescendiente con los alumnos. Hacía sentir a toda la clase muy mal, nos hacía sentir que nunca hacíamos lo suficiente, que no éramos capaces, que no éramos inteligentes. Me acuerdo que ella lo que le importaba era que su clase tenga un mayor nivel de lectura o que leamos más, o sea, en total, de manera global, que leamos más libros o que hagamos más trabajos y que hagamos más ensayos más rápidos que la otra clase, porque teníamos dos clases separadas. Y de esta manera nos presionaba a que siempre seamos mejores. Sí, esa era su justificación, pero la manera en la que ella nos presionaba es haciendo sentir que todo lo que hacíamos no era suficiente y no solo era nuestro trabajo, era nosotros mismos, nos hacía sentir que nosotros no éramos suficientes. Entonces creo yo que el abuso de poder sale de primero su ambición por tratar de sonar como una mejor profesora, o sea, de mantener una imagen de que sus alumnos son los mejores. Y por otro lado también porque estaba en una posición en la que los alumnos no se sentían cómodos con ella, con decir qué es lo que estaba pasando alrededor, con, yo qué sé, hablar con la profesora. O sea, la profesora se aprovechaba de de su situación de poder, diciendo que ella es la profesora y punto, y ella tiene la razón. Cuando sí hay una cierta actitud de respeto que se tiene que tener a los profesores, pero no significa que siempre tienen la razón y no significa que la palabra del profesor es la última palabra. En el caso que hubo ella, incluso lanzaba cosas, me acuerdo, a mí por ejemplo me lanzó una engrapadora, que es o sea, la gente lo ve como una historia chistosa, pero en ese momento cuando tienes 15 años, tú no te das cuenta, o la gente no se da cuenta de verdad el daño que eso te puede hacer como persona, cómo te puede hacer sentir, o sea,
el hecho de que una persona, por alguna cosa que dijiste en clase, que me acuerdo pidió una respuesta y estaba equivocado, y el hecho de que te haga sentir tan estúpido que te mereces que te golpeen es un abuso psicológico que a la final, al principio era así, te reías de lo que pasaba en la clase, pero al final del año terminas dándote cuenta que eso estaba no solo mal, sino estaba mal, y la profesora había sido no solo mal en el sentido de que es incorrecto, sino que es una maldad, o sea, es algo con intención de herirte, en este caso tanto físicamente, o sea, no es algo como llamarte la atención y decirte, oye, estás haciendo las cosas mal, estudia un poco más, no, es hacerte sentir que no eres suficiente o que no puedes, o sea, a la final esta profesora hacía eso, incluso con los mejores alumnos, les hacía sentir que solo eran mejores alumnos porque o sea, nos llamaba que éramos lameculos o cosas así. Era una profesora muy grosera en ese sentido, porque si es que eras vago, estabas mal. Si es que hacías las cosas bien, estabas mal. Si es que eras un alumno muy aplicado, estabas mal. Si es que eras un alumno que se apartaba un poco de la clase y no participaba, estabas mal. Siempre estabas mal. Y el problema es que, o sea, no solo, lo que me di cuenta es que no solo era así con una persona, era con todos. Y a una le hablaba porque salía mucho de fiesta y le decía que iba a terminar, y yo qué sé, como una cualquiera en la calle, o sea, como que se metía con cada cosa que a una persona u otra le podía afectar mucho, o sea, que esta profesora, en lo que digo, o sea, en ese rato no se podría dar cuenta exactamente del daño que podría hacer si es que, por ejemplo, hizo varios comentarios acerca de la homosexualidad o acerca de las religiones, o típico comentario medio racista en contra de ciertos grupos étnicos o lo que sea, que ese rato la profesora puede decirlo muy en alto y a forma de broma, pero la persona que está oyendo, todos los alumnos a la final son como una esponja que absorben eso, y claro, a unas personas les va a llegar más que a otras y la profesora puede ni darse cuenta del daño que está haciendo. Eh, yo creo que lo que provocó esa actitud es lo que digo, su situación de poder, o sea, el hecho de que ella estaba arriba y siempre podía hacer lo que ella quería a la final. Y en otros casos de profesores he visto lo mismo, o sea, la situación de que el poder, o por ejemplo cuando un profesor está mucho tiempo en un colegio, tiene cierto como estatus, y el hecho de que tú no puedas meterte con ese profesor porque hasta te da miedo llevar el caso a dirección o lo que sea, porque a la final sientes que estás en desventaja o que se puede afectar la imagen que tienes hacia otros profesores, o la imagen que tienes no solo entre los profesores o en el ambiente del colegio, sino como persona, o sea, te sientes como un débil que a la final va a tener que ir a donde alguien mayor para que le ayude y le resuelva sus problemas. Y a la edad en la que nosotros empezamos a experimentar esto, que fue entre 15 y 16 años, con algunos profesores, el problema de esto es que, claro, estás en una edad en la que dices, quiero ser alguien por mí mismo, o sea, quiero resolver mis problemas, no necesito que la gente me ayude, pero tampoco creo que estás en la capacidad mental de que aceptar estas cosas y ya está, o sea, porque como digo, es algo que estaba mal y es una maldad de un profesor, y a fin de cuentas, o sea, era importante acudir a una autoridad y reportar esto. Yo sí o sea, yo sí llamé a la atención de esto, hablé con mis padres, me acuerdo, pero hablé con mis padres refiriéndome a los casos de otros alumnos. Y me acuerdo que mis padres incluso dijeron para hablar en la dirección, y yo les pedí que no lo hagan porque no quería que eso refleje sobre mí. Y yo, en cambio, me acuerdo que un día antes de acabar clases, me había cansado, y esta profesora, o sea, es que esta profesora en específico había sido contra mí todo el año también. Y había pedido que hagamos un ensayo de reflexión del año, de qué le había parecido, qué nos había gustado, qué nos había parecido bien, qué cambiaríamos y tal. Y la gente había unos ensayos bastante, no quiero decir hipócritas, porque no es exactamente hipócritas, pero unos ensayos bastante sugar-coated, o sea, había sido un ensayo de que sí, esta profesora nos ha hecho trabajar mucho y hemos mejorado mucho nuestro nivel, que es verdad, logramos subir nuestro nivel mucho. Y como cualquier profesor que es abusivo, a fin de cuentas algo bueno sale de eso, o que sales un poco más preparado para el mundo, o que sales un poco más listo para saber que la gente no siempre va a ser buena y que las situaciones no siempre van a ser fáciles, pero en mi ensayo yo fui bastante honesto. Y fue la primera vez que escribí un ensayo largo, escribí una carta de como, me acuerdo, como 8 o 9 páginas, y en vez de enviarle ese ensayo a esta profesora, envié a la dirección del colegio, y o sea, en la que decía exactamente qué es lo que habíamos hecho, cómo nos sentíamos y qué es lo que había pasado. Entonces, la primera respuesta que tuve fue el día siguiente de enviar esto.
me llamaron en dirección en el colegio y me dijeron, queremos que leas esto, porque lo que tú pones aquí son unas acusaciones bastante graves y queremos que estás seguro de decir esto y que no solo como por yo qué sé, por el rato que estás molesto la agresividad de ese rato que tienes contra el profesor. Lo leí todo y dije, estoy de acuerdo al 100% con todas las palabras que he dicho. Y el rato que te metes con un profesor es muy importante eso, que tampoco exageres, porque tiene que ser la realidad y ya está. No el sentimiento, no la ira que tienes de ese rato, sino tienes que solo poner los hechos como son. Y en base a eso, hacer una crítica de verdad objetiva sobre la situación y decir en qué situaciones la profesora tenía razón y en qué situaciones tú tienes razón. Y la respuesta que yo tuve fue que ese rato le llamaron a la profesora, me la pusieron de frente y me dijeron como, bueno, a ver, cuéntanos qué es lo que pasó. Y me dijeron leerle la carta a ella. Me acuerdo que la profesora se puso a llorar y yo les pedí que no esté ahí porque no me sentía cómodo estando, o sea, el abuso de esta profesora o su actitud había sido tan fuerte que yo simplemente dije no quiero estar al frente de ella porque no me sentía cómodo hablando sobre lo que había pasado al frente de ella. Y me acuerdo que esta profesora a la final fue, si no es, o sea, de lo que entiendo, fue expulsada del colegio. Y, pero nunca hubo o sea, nunca se pidió perdón a los alumnos, nunca hubo una reconciliación en cuanto a aceptar sus errores o lo que sea. Yo creo que es importante denunciar estos casos de abuso en general porque uno puede tener la fuerza o la iniciativa de defenderse a sí mismo en estos casos. En este caso, por ejemplo, era contra mí. Pero si es que era contra otras personas, muchas veces la gente se queda callada o se queda de lado. Y es importante porque no todos pueden estar en el estado emocional o psicológico como para poder afrontarse una situación así y poner la cara ante un problema y decir, bueno, vamos a resolver esto y denunciamos a esta persona o pones exactamente la queja de lo que pasa. Y el problema es que como muchos profesores no reciben quejas, piensan que lo que están haciendo es correcto, cuando muchas veces no es la realidad. Entonces yo creo que es importante porque también los profesores se tienen que dar cuenta que no pueden decir cualquier cosa solo por ser profesores y no pueden tener cualquier actitud por, porque ellos son el profesor tal o porque tienen tal nombre o porque tienen tal experiencia. Hay profesores que te dicen, yo he sido profesor aquí 20 años y es como, sí, pero has hecho las cosas mal 20 años y así son las cosas. O sea, no tienes por qué, o sea, el hecho de que hayas sido un profesor por más tiempo no significa que las cosas que haces están bien. Es más, normalmente mientras más tiempo un profesor es profesor, más acostumbra a que sus errores están bien y mira las cosas más desde arriba, sin involucrarse mucho, en el sentido de que no toma en consideración todo lo que dice. Un profesor nuevo, en cambio, sí se cuida de lo que dice y sí se cuida de tratar bien a los alumnos, porque lo que los alumnos piensan de un profesor es muy importante. Y en especial en la época en los colegios, porque los alumnos, si se quejan con sus padres, los padres pueden meter problema en el colegio y el profesor tiene las de perder generalmente. Eh, entonces yo creo que sí, es importante denunciar si es que es contra ti, porque tú eres una persona que merece, o sea, merece que sus derechos sean respetados, o sea, que merece que le traten con respeto, merece que el ambiente del colegio sea un ambiente seguro. Y por la misma manera, en denunciar contra otras personas es importante porque lo que ese profesor hace a esta persona en un día podría ser mañana lo que te hace a ti. Y el daño que le pueda hacer un profesor a ese alumno un día puede ser el daño que te hace a ti. Y claro, cuando tú ves en otras personas dices, bueno, si es que él no se quejó, es su problema. Pero muchas veces puede pasar que esa persona no tiene la fuerza o la disposición o la confianza en el sistema en general para de verdad hacerlo como, o sea, para de verdad poner una queja, plantarse al frente del profesor y decir, oye, esto está pasando, no me parece bien y de la manera más cordial y objetiva decir como, o sea, ¿sabes? El poner esa mano para que se detengan las cosas, o sea. Entonces creo que sí se dan abusos en instituciones privadas. Yo lo he vivido, por ejemplo, y yo he estado en el colegio hace, o sea, esto fue hace 6 años cuando yo estaba en el colegio y varias veces después, o sea, no es que fue una vez, varias veces vi profesores que abusaban del poder o decían como que tú no me vas a decir a mí cómo hacer las cosas cuando alguien les reclamaba por alguna cosa y
creo que se da en los colegios privados, se da un poco menos. Creo que más tiende a darse en los públicos, porque en el público el colegio no tiene mucha, o sea, es mucho más dependiente del sistema de educación pública del país que en un colegio privado. En un colegio privado, si es que tienes una queja y llevas a la dirección y ya está, despiden al profesor y chao, contratan a alguien nuevo y has solucionado el problema. Pero en un colegio público sé que tienen más problemas en cuanto a esto. Y la razón por la que yo conté es porque yo ya estaba cansado. Pero también es importante saber que, o sea, y admitir que yo no soy, o sea, no fui tan valiente porque durante todo el año no hablé. Yo hablé el último día de clases, el día en el que ya sabía que no me iba a afectar a mis notas o al rendimiento, o que la siguiente semana si tenía que ver al profesor de nuevo ya no me iba a afectar. Entonces, de cierta manera sí o sea, yo siento que fui valiente en ese sentido de poder decir algo que estaba pasando, pero a la vez en un punto en que yo tenía la ventaja, que yo sentía que tenía la ventaja. En el punto en el que yo denuncié a esta profesora, yo estaba en un punto en el que podía hacer las cosas y ya no me iba a afectar. Y claro, o sea, también va de parte que yo en el colegio era un muy buen alumno y tal, entonces tenía la confianza de las directores y o sea, del colegio en general, en el que si yo decía que un profesor hacía esto, la gente me creía. Pero muchos alumnos no están en esa posición de decir el profesor está siendo abusivo, porque la gente ya también les marca como el alumno vago o el alumno irresponsable, y en esos casos la mayoría de veces que se quejen, si acaso llegan a quejarse, los profesores se les toma como solo una queja sin fundamentos, cuando está mal. Entonces, bueno, espero que ayude esto y que ojalá no, o sea, sé que no es el único caso y espero que entre más personas se logre hacer como una toma de conciencia de lo importante y de lo frecuente que es ese tipo de cosas, porque no es algo nuevo y no es algo que debería respetarse. O sea, no es algo que debería mantenerse, más bien dicho. No es algo que debería pasar por alto. Y, o sea, pensando ahorita, me acuerdo en otro caso también, de profesores que señalaban ciertas cosas por problemas, o sea, señalan el alto los problemas familiares de una persona o que señalen el alto, yo qué sé, o sea, la falta de educación, si es que, porque cuando alguien se cambiaba de colegio y de un colegio que en teoría se consideraba menos, en casos son veces en que los profesores dicen cosas muy sueltas o por alto y no necesariamente tienen fundamentos. O lo de identidad, o sea, por ejemplo, lo de orientación sexual y cosas así, hay profesores, o sea, en Ecuador, siendo un país tan conservador, por así decirse, la gente está bien o le parece normal que un profesor hable en contra de, yo qué sé, en contra de los homosexuales o cosas así en clase, incluso burlándose de gente así, sin saber que puede entender una persona como que de orientación, o sea, de una diferente orientación sexual en la misma clase, que se sienta, que el rato que dicen algo le llega. Y claro, no fue específicamente contra una persona, pero si estás tú ahí oyendo y tú eres esa persona, te afecta a ti. O sea, te llega y lo que digo, o sea, tú no eres la víctima, por así decirse, pero a la vez sí causa un impacto psicológico que incluye, o sea, que resulta en que te reprimes aún más como persona. De la misma manera, cualquier persona que tenga, yo que sé, algún problema familiar o lo que sea, si es que un profesor habla muy sueltamente de estas cosas sin tomar en consideración lo que está diciendo, aunque esto ya no es tanto un abuso de poder como tal, sino solo yo que sé, se podría decir que es más el no tomar en consideración lo que se está diciendo o no tomar en serio las cosas que se está diciendo, pero yo creo que hay que tener cuidado porque en el colegio los alumnos son, o sea, son como esponjas, o sea, absorben todo lo que les dicen y importa mucho lo que se diga de ellos o el rendimiento que dan o la imagen que tiene que tiene el resto de personas, tanto los profesores como sus compañeros como sus familias de ellos. Y creo que esas cosas podrían afectar mucho a una persona. O sea, podrían resultar en que esa persona tenga problemas psicológicos, tenga algún tipo de ansiedad, no se sienta cómoda. Incluso gente que finge ser otra persona durante todo el colegio solo por miedo a demostrar cómo es, porque un profesor o algo haya dicho, o alguien, incluso un compañero, puede haber dicho algo. Entonces sí, como que los profesores
los compañeros es una cosa, pero que un profesor diga eso es una autoridad y es alguien a la persona que tú aspiras o que tú ves como una autoridad y por lo tanto asumes que tiene la razón. Y si un profesor dice algo en contra de los homosexuales y tú eres homosexual, lo tomas personal y yo creo que eso se considera también de cierta manera un abuso psicológico, porque aunque no fue a propósito, sigue afectando al alumno. Pero bueno, digo lo mismo, o sea, muchas veces he visto abusos psicológicos directamente entre un profesor y un alumno específico, y yo lo he vivido, sé que varios de mis amigos lo han vivido, y este tipo de humillaciones a la final hacen eso, o sea, hacen que la persona se sienta como menos y no está bien. Entonces, bueno, está un poco desorganizada mi respuesta, así que espero que te sirva, Mari. ¿Ok? Avísame si necesitas cualquier otra cosa.